estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva receta. Como sabéis, soy Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso y exquisito oyuquito con carne. El origen de este plato se remonta al año 1800 a.C. y además la receta milenaria de este plato es oyuquito con charqui. Pero en los últimos tiempos ha sufrido variaciones en la receta, tanto así que lo pueden comer con pollo o con carne de res. El oyuco es un tubérculo muy parecido a la papa amarilla y además es un plato típico de la serranía peruana. Os daré muchos truquillos y consejos para preparar este delicioso plato, así que por nada del mundo puedes dejar de ver este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro exquisito oyuquito con carne son los siguientes: 500 gramos de oyuco precocido. Deciros de que en Madrid es muy complicado conseguir oyuco fresco. 350 gramos de carne de res, media cebolla roja, una cucharada de orégano, perejil fresco cortado, 2 dientes de ajo molido, una cucharadita de palillo, una cucharada de ají amarillo pasta, 2 cucharadas de ají panca, caldo de carne, sal y pimienta al gusto y aceite vegetal. Tenemos todos los ingredientes. Manos a la obra. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar aceite vegetal para hacer nuestro aderezo. Ahí está perfecto. Esperemos a que el aceite esté completamente caliente para recién agregar la cebolla roja. Ya está caliente el aceite, vamos a agregar la cebolla roja. Tratamos de mover muy bien así para que la cebolla se dore muy bien. El oyuquito con carne es un plato muy delicioso, pero muy nutritivo si no lo sabías, así que tienes que agregar a tu menú semanal. Bien, una vez ahí agregamos el ajo molido. La cebolla, al igual que el ajo, se tiene que dorar muy bien.
Ahí está perfecto. Más cositas, seguimos agregando el ají amarillo pasta. Agregamos el palillo. El ají panca. Pimienta negra molida. Y sal al gusto. Lo integramos todo muy bien así. Nuestro aderezo está muy homogéneo. Vamos a dejar así por unos cuantos segundos para que en este caso los ajíes se frían muy bien. Pues ya lo tenemos. Una vez ahí vamos a agregar la carne de res. Agregamos también el caldo de carne. Deciros que hay que tener mucho cuidado al momento de colocar la sal, ya que el caldo de carne tiene sal, ¿vale? Otro de mis tips es que ahí coloco el orégano, pero como siempre trato de molerlo frotando con las palmas de las manos, de esta manera, que le da muchísimo sabor, en este caso a nuestro yufito con carne. Tenemos que sofreír la carne y además esperemos a que la carne pues suelte todo el líquido, todo el agua.
Otro de mis tips es que ahí coloco un poquito de perejil cortado. Y lo restante lo coloco ya para sellar nuestro plato. El corte que le hago a la carne para preparar este delicioso plato es este, fijaos. Ni tan delgado, ni tan grueso, ¿vale? Como podéis ver, la carne empieza a soltar agua y eso está muy bien. Seguimos revisando la carne y mira qué pinta tiene. Esto está cojonudo, vamos. Es recomendable hacer esto a fuego medio y el tiempo aproximadamente para sofreír en este caso la carne y esperar a que se absorba o se evapore el agua pues va entre 6 a 8 minutos aproximadamente. Seguimos revisando la carne. En el caso de que quieras preparar el olluquito con charqui, os recomiendo de que tienen que remojarlo, en este caso el charqui, la noche anterior y asimismo hacerlo hervir y enjuagarlo o lavarlo muchísimas veces. De esta manera liberar el exceso de sal que tiene. Ya empieza a evaporarse el agua. Una vez ahí, pues vamos a colocarle un poquito de agua. Como les dije al inicio del vídeo, el olluco es precocido, entonces voy a agregarlo al final. Lo tapamos y lo vamos a dejar que se cocine la carne aproximadamente por 15 minutos y regresamos. Bien, ya han pasado los 15 minutos y vamos a revisar la carne. Bueno, qué aroma más delicioso.
Es que lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí, se nota. Paso a paso. Mira qué pinta, Leo. Deciros que le he colocado medio litro de agua para que se cocine la carne. Vamos a revisar la carne. Y sí, ya está cocida. Perfecto. Vamos a corregir la sal. Buenísimo. Entonces ahí vamos a agregar el oyuco precocido. Le voy a agregar un chorrito de agua. Ahí está perfecto. Deciros también que el oyuco va a soltar agua, así que no pasa nada. Como es precocido, lo vamos a dejar para que se termine de cocer por 2 minutos y regresamos. Ya han pasado los 2 minutos y vamos a revisar por último el oyuco. Pues sí, ya está cocido. Apagamos la cocina. Y por último vamos a sellar nuestro plato con perejil cortado. Y ya tenemos nuestro oyuquito con carne. Como veis, es muy fácil de preparar el oyuquito con carne. Y sobre todo, pues nada, tenemos que dedicarle un tiempo especial para que nos salga muy delicioso. Fijaos, y por este lado tengo el arroz blanco graneado para acompañar nuestro plato. Y nada, a continuación voy a presentar nuestro delicioso y exquisito oyuquito con carne. Venga hombre, acompáñame. Os presento al delicioso plato de los Andes peruanos, oyuquito con carne. Fijaos cómo nos ha quedado, qué pinta tiene. La carne que está bien cocida, el oyuco, y por supuesto tiene que tener un poquito de jugo también, su buena porción de arroz blanco. Vamos, que esto está brutal.
No olvidéis de poner en práctica todos mis tips y consejos que os he dado para que les salga el oyuquito con carne buenísimo. Marchando, un pedido especial. Un delicioso oyuquito con carne. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar un delicioso oyuquito con carne con receta peruana y muy fácil. No olvidéis de poner en práctica todos mis tips y consejos que os he dado para que les salga el oyuquito con carne buenísimo. Si te gustó el vídeo, no olvidéis de darle like y suscríbete. ¿Os apetece?